Hola y bienvenidos sean todos a Mente, Cultura y Corazón. Porque no se ve, pero se siente. Estamos muy contentos de darles la bienvenida a este nuevo episodio. Antonio, ¿cómo estás? Bien, gracias. Justo de empezar otro episodio y espero que les guste el tema de hoy. Así es, y bueno, nos tardamos un poquito en grabar nuevos episodios, pero aquí estamos, ¿no? Lento pero seguro. Sí. Así es, bueno. Y queremos comenzar por recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos como mente.cultura.corazón. En Instagram y en Facebook. Así es que apreciamos si nos pueden seguir y darnos like. Y compartir. Y compártenlo con sus amigos, sus familiares, sus colegas. Esperamos que lo más que compartimos este mensaje y estos temas, lo mejor que les puede servir a la comunidad. Así es, bueno. Y queremos el día de hoy hablar de este concepto, ¿no? Que a lo mejor muchas veces no nos ponemos a pensar mucho porque no es muy común que nos sentemos, ¿no? Y decir, vamos a hablar de lo cognitivo de las personas o de los pensamientos en sí. Entonces el día de hoy queremos enfocar esta conversación hacia el lado cognitivo del ser humano y cómo es que diferentes factores tienen una influencia en cómo pensamos, ¿no? Y racionalizamos las cosas y memorizamos cosas. Entonces, esa es la idea del día de hoy. Creo que hemos empezado dando el primer episodio es un poquito mucho más general sobre salud mental. El segundo fue sobre las emociones y ahorita queremos movernos hacia los pensamientos, porque tienen un impacto significativo en nuestro día a día. Sí, creo que parte de la salud mental que estábamos hablando al principio de este proyecto era qué incluye la psicología o la salud mental y parte de eso incluye la cognición, como dijiste tú. ¿Y qué te parece si empezamos con la definición así para que nuestra audiencia piense y empiece a reconocer qué es eso, de qué vamos a hablar y qué factores incluye eso? So funny. All right. So let's start with the definition of a little bit of what cognition is. And cognition, according to the American Psychological Association, cognition includes all forms of knowing and awareness, such as perceiving, conceiving, remembering, reasoning, judging, imaging, and problem solving. Sí, ahora para traducir esa definición en español, que la pueden encontrar en la Asociación de Psicología Americana, ahí pueden encontrarla en el website, y habla sobre la cognición, incluye todas las formas de conocimiento y conciencia, cómo percibir, concebir, recordar, razonar, juzgar, imaginar y resolver problemas. Y esta definición me llama mucho la atención porque estamos básicamente incluyendo que la forma de pensar el cerebro tiene muchas formas de procesar información. Sí. Y sí, pensando es una de ellas, memorizando también puede llegar a hacer otra, ¿sabes? Tiene un impacto en la memoria, en la percepción, en la motivación, en los movimientos hábiles y también en el lenguaje, ¿no? O sea, ocupas recordar para poder expresar y comunicar, por ejemplo. Creo que parte de esta definición y este concepto es que incluye factores que no hemos tenido la oportunidad de a lo mejor pensar y reflexionar acerca de esto, porque creo que una misconcepción que tenemos en la comunidad latina es que nuestra experiencia como ser humano influye muchas partes de nuestra salud mental. Y cuando pensamos de la cognición o the cognition de una persona, no solo nos viene en mente cuando no somos la persona que está procesando ese trastorno o esas experiencias. Entonces,
podemos tener como una distancia o no tener la oportunidad de entender a esa persona más profundo. Sí, lo que se me viene a la mente es, por ejemplo, cuando alguien está atravesando quizás por algo fuerte, ¿no? Uh-huh. Y uno tiende a decir, es que ¿por qué no piensas? O ¿por qué no? Sí. Pero la manera de procesar de cada persona es bien individual y tiene que ver mucho con las experiencias, como lo decías. Uh-huh. Y esto que para mí es también fascinante y muchas veces veo, por ejemplo, en clientes es cuando vienen como con algún trastorno de depresión o de ansiedad, ¿no? Y muchas veces el lado cognitivo está involucrado, ¿no? Los pensamientos están involucrados en estos trastornos. Y cuando una persona o un cliente viene, por ejemplo, a terapia y tienen de referencia su pasado, que es algo que todo el mundo lo tenemos, ¿eh? Lo único que tenemos de referencia para el presente es el pasado. Y cuando estas personas están acostumbradas a estar en un estatus mental fuerte o, sabes, depresivo o ansioso, pues es como han venido lidiando y son con los pensamientos que ellos han venido cargando, por ejemplo, ¿no? Sí. Que influencian su día a día. Pero también, o sea, así como los pensamientos y este lado cognitivo es muy útil, también puede ser muy estresante para las personas porque también pueden llegar a traer este lado no tan positivo, ¿no? Sí. Que es lo que influencia, pues sí, ciertos trastornos psicológicos, uh-huh, que después vamos a ir hablando un poco a poco. Sí, creo que también parte de eso es que con nuestras experiencias y día al día tenemos la oportunidad de practicar esos tipos de pensamientos, uh-huh, este patrón que tenemos, como dijiste tú, las memorias, los pensamientos, el procesar, pero también tenemos la oportunidad de cambiar esos tipos de pensamientos con ayuda de un experto, porque puede traer a luz, si acaso, pensamientos o cogniciones muy, muy negativas y procesarlo en una manera más saludable que puede cambiar los comportamientos que influyen esas cosas como otros trastornos. Sí, es importante lo que acabas de decir porque, bueno, usualmente los conocemos, esos pensamientos que no son tan buenos son como cognitive distortions o distorsiones cognitivas, ¿no? Uh-huh. Que usualmente tienden a influenciar la manera en que pensamos de ciertas cosas. Por ejemplo, hay unas como el magnificar las situaciones, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, un ejemplo sería que te sacaste una calificación baja en un examen. Y de ahí entonces empezamos a pensar de que no, entonces ahora voy a reprobar el que sigue. Y después no voy a saber el contenido del examen final y no voy a pasar la clase. Y si no paso la clase no me voy a graduar. Y si no me gradúo no voy a ir a la universidad. Uh-huh. Y si no voy a la universidad, entonces todo se va magnificando y se va haciendo grande y se va haciendo grande. Cuando esto pasa, obviamente entramos en un estado de estrés, ¿no? Uh-huh. Que no es saludable. Y es ahí como quizás se empiezan a crear síntomas de algún trastorno como ansiedad. Uh-huh. Pero sí hay diferentes distorsiones cognitivas que afectan los patrones de pensamiento, pero sí, como también lo dijiste, son adaptivas, uh-huh, lo que significa que también se pueden adaptar y se pueden reemplazar, y es ahí donde el proceso quizás en terapia es necesario o inclusive de algún medicamento para poder ayudar con algún tipo de trastorno. Sí. ¿Qué te parece si vamos por unos ejemplos más, así para que la audiencia sepa más o menos de qué estamos hablando, o si acaso unos tipos de ejemplos que podemos dar? Parte de estas distorsiones cognitivas or cognitive distortions, I feel like it tends to help individuals to process a little bit more in their own
and get back onto what they think it's normal for them. It's a way for them to process. It's a way of them to maybe reflect a little bit on how that experience was and try to understand it on their own. But also, like, it's a way for them to, like, get back into what I think is, like, almost equilibrium, where it's, like, in a normal state for them to feel better about themselves, to feel better about the situation. So that way they could find different ways of coping with it. Así es, yo creo que uno de los primeros pasos es el reconocer que lo estamos haciendo, porque realmente estos patrones de pensamiento pueden llegar a ser muy comunes, ¿no? Y mientras podamos balancearlos o podamos cope con estas situaciones, con estos pensamientos, es que entonces podemos, o sea, no tiene un efecto grande, pero si se nos están saliendo de control y no los podemos manejar y controlar estos pensamientos, es ahí donde tenemos que ver que necesitamos un poquito más de apoyo. Pero sí, estos pensamientos pueden llegar a ser muy común y quizás todo el mundo lo hacemos hasta cierto momento. Lo malo es cuando empiezan a impedir tu funcionamiento. Sí. ¿No? Que te la pasas quizás pensando de más y de más y más un poquito. Sí. Que ya afecta el poder sentirte a gusto, el poder hacer actividades, el poder hacer tu vida diaria o normal, ¿no? Sí. Creo que parte de esto también, la manera en que pensamos afecta mucho las relaciones que tenemos con otras personas. Y cuando estoy pensando de diferentes situaciones, en la manera que una persona procesa, si acaso, una conversación o una situación que sucedió en la familia o con amigos o con colegas afuera en el trabajo, afecta la manera que sentimos o pensamos de esas personas o de nosotros mismos. Entonces, algo que se me viene en mente luego era de brincar en conclusiones muy rápida, sin tener la poquita evidencia, o si acaso no evidencia, o hechos que en verdad no sucedieron o no supiste nada, y tener conclusiones de esas personas, de ti misma o mismo, o de la situación. Entonces, cuando se me viene en mente es como decir, pues una chica no quiso salir conmigo, de seguro ya ella piensa que estoy feo o no soy una buena pareja para esa persona. Entonces ya me siento defeated, ya me siento como si ya se me viene el mundo cayendo encima. Entonces es algo que brincas en conclusión y empiezas a pensar acerca de esa persona, interpretaciones que sean sobre ti, y en verdad no has tenido los hechos como fueron o algo que sucedió. Exactamente. Y esto es bien interesante, y se me viene a la mente un ejemplo de cómo que puede pasar aquí en la comunidad de los Estados Unidos, que muchas veces cuando llegas, ¿no?, recientemente de otro país y llegas a los Estados Unidos, es muy fácil ahora sí el hacer conclusiones de cosas que pueden pasar, ¿no? Porque no sabemos, pues sí, no sabemos qué es lo que puede pasar. Pero, por ejemplo, recuerdo que el simple hecho de que hay muchas personas que no se animan quizás ni siquiera a manejar, ¿no? Que les cuesta trabajo una vez que llegan de su país, y quizás sepan manejar pues sí, de donde vienen. Pero aquí me tocó ver muchos casos donde les costaba el manejar, porque automáticamente asumíamos que nos va a parar la policía, ¿no? Y de ahí ya íbamos, es que si nos paran van a pensar que, o van a saber que, no sé, que acabo de llegar, o que soy indocumentado, o ciertas cosas, y de ahí me van a llevar a la cárcel, y después voy a dejar exactamente, pues sí, todo detrás, y me voy a tener que regresar a mi país, ¿sí me entiendes? Entonces, así es como suceden estos patrones. Ahí ya te está impidiendo hacer una actividad que quizás no va a tener esas conclusiones que estás pensando, pero que sí llegan a afectarte, ¿no? Y entonces el otro componente de
este patrón de pensamientos es que empezamos a asumir lo que según creemos que otros están pensando sobre nosotros, ¿no? Y es ahí también donde se crea una incertidumbre, porque imagínate vivir de esa manera, decir es que yo creo que aquellos ya están pensando que no tengo, por ejemplo, que soy indocumentado, que no tengo residencia, ¿no? La policía se me llega a parar. Y eso te crea un pavor y es donde ahí se va creando otro tipo de trastorno, ¿no? Sí. Otro ejemplo que se me viene en mente es con los adolescentes en las escuelas donde por cualquier cosa piensan que esas personas ya los odian. Uh-huh. Y, por ejemplo, si un estudiante está cruzando por el pasillo y accidentalmente los chocan o they bump into that person, luego dicen, no, es que esa persona me odia, no le caigo bien, ya piensa, me miró feo, y en verdad nomás era un simple accidente. Entonces magnifica y brincan conclusiones y empieza a tener este mind reading effect de esa persona, donde piensa lo que la otra persona, según eso, piensa acerca de esa persona, de ustedes mismos. Entonces, y es donde se crea... Es cuando puede concluir en problemas o peleas físicas o verbales. Entonces, es algo que tenemos que tomar en cuenta, y si sucede hay que tratar de pararlo y tratar de procesar lo que sucedió en una manera saludable. Sí, porque automáticamente vamos a conclusiones y y la verdad es que muchas de esas veces las conclusiones que nos creamos no son la realidad, no representan la realidad. Entonces hay que tener en mente cuando estamos pasando por algo así o por cuando estamos pensando de esa manera. Otro que siento que es común dentro de la comunidad, especialmente en la first generation estudiantes, uh-huh, es donde descalificamos lo positivo, ¿no? Muchas veces estamos acostumbrados de que tenemos que trabajar por el success, trabajar uh-huh, por llegar a las metas muy duro, ¿no? Sí. Que nos cuesta trabajo también aceptar cuando pasa algo positivo. Sí. Y automáticamente entonces entramos en esta dinámica de pensamiento donde decimos, no, es que es porque, no sé, soy latino, soy inmigrante, o que me pasaron estas cosas, o es por, no sé, por que son buena gente, ¿no? Y empezamos a quitarle el poder a todo lo positivo que nosotros estamos contribuyendo y estamos trabajando. Entonces, si eso pasa, usualmente, pues sí tiendes a tener tu autoestima mucho más baja, porque no estás dando crédito a todo lo que has logrado, ¿no? It's like almost like with our first generation students, where they go to high school, they're their first person in the family to finish high school, then they go to college, or they earn a higher level graduate degree, and then they feel these emotions of like imposter syndrome, because you're disqualifying the positive successes that you have had in life, and then that becomes a pattern where you just like lower, like what you said, lower your self-esteem, and then you try to focus too much on the negative, or mm-hmm, not really acknowledging the positive successes that you have had in life. Sí, es algo que sí lo veo muy comúnmente, especialmente como en nuestros estudiantes, mm-hmm, que les cuesta trabajo como decir, no, estoy aquí, yo me lo merezco y es porque yo lo he hecho. También es muy común que usualmente le den crédito a todo, o sea, de todo lo positivo que les está pasando, por ejemplo, a sus papás, ¿no? Que también han hecho sacrificios, pero no, hay que recordar que quizás se trabaja en comunidad, en equipo, pero también debes de sentirte orgulloso de tus propios méritos, sí, porque es algo que tú te has ganado, ¿no? Y sí, es algo que me gusta recordarle siempre. Otro interesante, y quiero que me digas tú qué piensas es que debí de haber hecho esto, es que las cosas deben de ser de esta manera. Creo que es muy común y creo que todos lo hacemos, ¿no? Sí. Especialmente cuando algo no sale bien,
automáticamente encendemos ese patrón de pensamiento donde decimos, es que debí de haber hecho esto, debí de... Sí, creo que es un tipo de proceso de pensamiento que tenemos para tratar de analizar el pasado. Uh-huh. Entonces, si sabes suceder otra vez, más adelante, ya estás preparado. Uh-huh. Entonces, como por ejemplo, es que tuve que hablarle a esa persona antes que sucedió un tragedy. Le hubiera hablado. Ajá, le hubiera hablado. Y pensamos que cuando tenemos ese pensamiento, si lo hubieras hecho, cosas hubieran sido diferentes. Uh-huh. Y se te viene en círculo, un ciclo que no te puedes salir porque todo el tiempo vas a estar en hubiera hecho esto. Entonces, si no es una cosa, va a ser otra. Entonces, vas a seguir con este patrón de hubiera hecho esto, y al último, en verdad, hay que procesar y decir, esto sucedió, pero ¿qué vamos a hacer adelante? Pero ¿cómo te sientes en ese momento? Que es lo más importante. El aquí y ahora. Es como el dicho de el hubiera no existe. Sí. Realmente literal es así, ¿no? El hubiera hecho algo no existe, lo que existe es el presente, ¿no? Y como dices tú, ¿qué es lo que tengo ahora? ¿Cuál es mi situación actual para yo poder decir, ok, con esto es lo que puedo trabajar y hacia esta dirección es donde quiero ir? Y yo creo que muchas veces se nos olvida, ¿no? Sí. Especialmente cuando, por ejemplo, si nos enfocamos nuevamente en la comunidad, cuando dejamos todo atrás, ¿no? Sí. Y tomamos decisiones tan fuertes, porque no es decisión de decir, ¿sabes? No es fácil el decir, ¿sabes qué? Me voy y dejo todo atrás. Dejo identidad, dejo familia, dejo personas queridas, amigos, carreras, ¿sabes? No es fácil. Entonces, yo creo que a nuestra comunidad me suena razonable, ¿no? Que se nos haga, que se nos facilite el pensar de esta manera. Híjole, y si me hubiera quedado, y si hubiera, no sé, compartido más tiempo con familiares, y si hubiera hecho otra cosa, y si a lo mejor hubiera cambiado de carrera. Entonces es muy fácil el entrar en esta manera de pensar, pero también tenemos que como regresar al aquí y al ahora y decir, es que esta es la situación, o sea, de las decisiones que tomé, este es donde me encuentro y de aquí voy a utilizar mi presente, también lo que quiero, ¿no? Todas mis metas, mi esperanza para poder continuar y ahora sí tomar las riendas de una manera diferente. Sí. Quizás no era lo que queríamos, ¿no? Sí. Pero es lo que hay en este momento. Sí, una actividad que me gusta hacer mucho con muchos estudiantes es esta actividad que se llama como el círculo de control. Y cuando estamos pensando de these shoulds o hubiera hecho estas cosas, los traigo de traer más en lo que estás en control en el momento. Entonces, ya el pasado es el pasado y ya no podemos controlar eso, pero actualmente, ¿en qué tienes control? Eso puede ser los pensamientos que tienes, los comportamientos que puedes hacer, las maneras que puedes manejar diferentes situaciones y saber qué son los recursos, qué son las personas que te pueden ayudar y el poder que tú tienes como individuo para hacer ese cambio. Entonces es traer esa situación afuera y de quitar esta neblina de hubiera hecho esto, pero actualmente en qué tienes poder y en qué tienes control. Sí, esa es una gran intervención que sirve mucho para poner en contexto, ¿no? O sea, qué es lo que en qué tú estás en control y qué es lo que está fuera de tu control, y entonces cómo te puedes enfocar en cambiar o en explorar esas cosas que tú tienes en control. Sí, las opciones que a lo mejor una persona tiene y explorarlo tantito más con un terapista. Exactamente, que cuando estás como con diferentes situaciones difíciles, pues es difícil el enfocarte en el decir, es que en esto quizás es en lo que estoy en control y me debo de enfocar en esto, ¿no? Sí. ¿Qué te parece si vamos a una pausa y cuando regresemos seguimos platicando? Hola, no te olvides
olvides de darnos like y seguirnos en Facebook e Instagram. Estamos como mente.cultura.corazón. Bueno, y estamos de regreso para hablar un poquito de cuáles son algunos pasos que quizás podamos tomar para empezar a darnos cuenta de nuestros patrones de pensamiento y también cómo quizás empezar a cambiar un poco, ¿no? Adaptarlos a una forma de pensar más positiva. Y obviamente queremos recordar de que hay como una escala, ¿no? O sea, no porque tengamos estos patrones de pensamiento quiere decir que tengamos un problema fuerte de salud mental, no. Simplemente algunos los tenemos y no nos hemos dado cuenta que los tenemos y no tienen un gran impacto en nuestra manera de funcionar, y hay otros que a lo mejor sí le están pasando mal y sí están viviendo, ¿no?, estos patrones de pensamiento que les están afectando el sentirse cómodos día a día, el sentirse felices, el hacer sus funciones diarias. Sí, eso es un concepto muy individual, adaptado en la experiencia de cada uno. Entonces, como dices tú, si tú ves que en estos tipos de pensamiento te está afectando al día, entonces es algo que a lo mejor te gustaría explorar tantito con un profesional, y es una manera que tú puedes investigar de dónde vienen esos tipos de patrones. Así es. Algo que me gusta a mí como enseñarles o hacer este tipo de intervención, y es algo que pueden hacer también en sus casas, es el empezar a escribir, el empezar a sacar estos pensamientos por escrito, ¿sabes? Hay una actividad que me gusta darle a mis clientes y es por 3 minutos vas a escribir sin parar, aunque te equivoques, aunque tengas mala ortografía. El chiste es empezar a sacar estos pensamientos, y ahí y una vez que terminas puedes volver a leerlo y empezar a reflexionar y empezar a identificar algunos patrones de pensamientos que a lo mejor te estén agobiando, te estén haciendo sentir un poco mal. Algo que también puede ayudar es el ir partiendo en partes el proceso de pensamiento. Por ejemplo, si voy a regresar al ejemplo de manejar, ¿no? Si te dicen, es que ocupo que me lleves a la tienda, ¿no? Y automáticamente vamos de estar bien a quizás preocuparnos, a magnificarlo demasiado al tal punto que no podemos, ¿no? O sea, ni siquiera podemos pensar en manejar. Cuando eso pasa, en lugar de irnos del 0 al 100, ¿por qué no empezar entonces a identificar, ok, qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Hay alguna experiencia que me haya influenciado a pensar de esta manera? Entonces, ir quebrando el proceso en lugar de dejarlo que automáticamente sea tan catastrófico. Sí, parte de eso es que estos tipos de pensamiento los bloquea hacer algo que los afecte más individual, o las relaciones que tenemos con otras personas, o manejar situaciones muy distintas al día a día. Y literalmente se vuelve tu realidad. Sí. ¿No? O sea, piensas que eso va a pasar y se vuelve una realidad, aunque uno ni sabemos si va a pasar. Sí. O si seamos conscientes o no conscientes de la situación, y eso es lo que los impide manejar estos tipos de salud mental o situaciones de salud mental. Y fíjate que algo que también me gusta a mí compartir con mis clientes es la siguiente frase o la siguiente pregunta. Usualmente cuando nos empecemos a dar cuenta de que estamos ansiosos o estamos muy estresados y empezamos como decimos, a volar la imaginación de que algo malo puede llegar a pasar, siempre me gusta que practiquen, ¿y qué tal que si no pasa? ¿Qué tal que si todo va a salir bien? Uh-huh. Porque muchas veces nos cuesta trabajo el enfocarnos también en el lado positivo de las cosas, porque creemos que, pues sí, lo que va a pasar no nos va a convenir o va a ser negativo. Entonces, pero ¿qué tal que si en realidad no pasa lo que estamos temiendo? ¿Qué tal que si sí nos va bien cuando vayamos a manejar? ¿Qué tal que si aprendemos algo de la vida yendo a un lugar, ¿no?, donde tenemos que manejar? O sea, no todo siempre tiene que ser tan negativo,
porque realmente los pensamientos muchas veces, especialmente las distorsiones cognitivas, no representan tu presente. Bueno, así hemos llegado a este episodio. Esperemos que hayan entendido un poquito de este concepto que puede llegar a ser complicado. Obviamente tenemos planeado seguir hablando de distorsiones cognitivas más adelante, y quizás vayamos ya mezclando temas con algunos otros distorsiones o trastornos psicológicos también. Esa es la palabra que quería decir. Pero bueno, gracias por acompañarnos, Antonio. ¿Te quieres despedir? Gracias a todos por escuchar Mente, Cultura y Corazón. Porque no se ve, pero se siente.